El aire se sentía denso, cargado de palabras no dichas. Estaba sentada en la orilla de nuestra cama, con el corazón latiéndome con fuerza en el pecho. 2 maletas yacían abiertas, un abismo entre ellas. Una llevaba sus iniciales, un símbolo de nuestra vida juntos. La otra, la mía. Un crudo recordatorio de la vida que estaba preparada para reconstruir sola. Él entró, ajeno a todo. Un saludo casual, una pregunta sobre las maletas. Apenas pude mirarlo a los ojos. ¿Un viaje?, preguntó, con un tono de curiosidad en la voz. ¿Está todo bien? Mi voz, cuando hablé, fue un susurro. Tal vez. Depende. Su frente se frunció, la confusión nublando sus facciones. Esta no era la forma en que nuestras tardes solían desarrollarse. De la maleta que elijas, continué, mi voz cobrando fuerza. La tuya, señalé a la izquierda, o la mía. Mi dedo temblaba mientras señalaba a la derecha. Me miró fijamente. Su desconcierto iba en aumento. ¿Qué quieres decir? ¿Por qué tendría que elegir? Las palabras salieron a borbotones, cada una cargada con el dolor que había mantenido cautivo durante demasiado tiempo. Porque cada maleta, dije, representa un camino diferente, un futuro diferente. Elige tu maleta, dije, y eliges alejarte, dejarnos atrás, confirmar lo que ya sé. Sus ojos se abrieron de par en par, un destello de miedo se encendió en sus profundidades. ¿Qué estás diciendo? Elige la mía, presioné, y nos eliges a nosotros. Eliges luchar por nuestro matrimonio, enfrentar la verdad. El silencio descendió, espeso y sofocante. El único sonido era el frenético latido de mi propio corazón. Miró de una maleta a la otra, con el rostro pálido. ¿Hablas en serio?, susurró finalmente, con la voz ronca. Nunca lo había hecho tanto. Respondí, con la mirada inquebrantable. Elige. Respiró temblorosamente y luego extendió lentamente la mano hacia la maleta de la derecha, la que tenía mis iniciales. Elijo. El alivio me invadió, eclipsando momentáneamente el miedo y la ira que habían sido mis compañeros constantes. ¿Realmente nos había elegido a nosotros? ¿Me había elegido a mí? Levantó la vista, buscando en mis ojos, ¿qué? ¿Seguridad? ¿Perdón? ¿Nos elegiste a nosotros?, susurré, necesitando escucharlo decir las palabras. Asintió con la cabeza, sin apartar la mirada de la mía. Los elijo a ustedes. Te elijo a ti. Una temblorosa exhalación escapó de mis labios. Tal vez, solo tal vez, todavía había esperanza para nosotros. Entonces dime, dije, con la voz aún temblorosa, ¿qué significa esto para ti? ¿Qué estás dispuesto a hacer? Dio un paso hacia mí, extendiendo la mano, pero me aparté. Todavía no. No hasta que comprendiera la magnitud de su traición. Yo no sé por dónde empezar, balbuceó con la confianza quebrantada. Empieza por la verdad, dije, endureciendo la voz. La verdad que has estado ocultando. Con eso, abrí lentamente la cremallera de la maleta que había elegido. Sus ojos siguieron cada uno de mis movimientos. Su confusión se profundizaba con cada segundo que pasaba. Jadeó. Sus ojos se abrieron con horror al registrar lo que tenía delante. La mano sin vida, adornada con un anillo familiar, sobresalía de debajo de un pañuelo de seda. Su amante. La verdad, fría y brutal, yacía al descubierto entre nosotros. El aire se espesó, cargado con el peso de su engaño. ¿Es una broma?, dijo con dificultad, su voz apenas un susurro. ¿Te parece que me estoy riendo?, escupí. El veneno de la traición goteaba de cada palabra. Se quedó helado, con la mirada fija en el macabro contenido de la maleta. La verdad, innegable, se reflejaba en sus ojos horrorizados. Pero, ¿cómo?, balbuceó, su voz apenas audible. Eso no es importante ahora, dije. Mi voz carecía de emoción. Lo que importa es que tú lo sabías. Sabías lo que estabas haciendo. La elegiste a ella por encima de mí.
por encima de nosotros. Sus hombros se desplomaron, la lucha se le escapaba. Parecía un fantasma del hombre que había amado, el hombre con el que había construido una vida. Hiciste tu elección, continué. Mi voz resonó en el repentino silencio. Ahora tienes que vivir con ello. Finalmente apartó la vista de la maleta, sus ojos suplicando comprensión. Pero no había comprensión. Ya no. Yo nunca quise que esto sucediera, susurró, con la voz cargada de arrepentimiento. Pero sucedió, dije, mi voz fría e implacable. Y ahora tenemos que lidiar con las consecuencias. Volvió a acercarse a mí, con la mano extendida, pero yo retrocedí. El abismo entre nosotros, antes unido por el amor y la confianza, ahora se abría de forma imposible. Dijiste que nos elegiste. Dije, mi voz apenas un susurro. Ahora demuéstralo. El silencio en la habitación era ensordecedor. Cada tic-tac del reloj de la mesita de noche parecía amplificar la tensión que crepitaba entre nosotros. Él estaba allí de pie, con el rostro pálido y demacrado, el peso de su traición grabado en cada rasgo. «Di algo», supliqué, mi voz apenas un susurro, lo que sea. Pero las palabras parecieron atascarse en su garganta. Abrió la boca para hablar, pero la volvió a cerrar, con la mandíbula apretada. Era como si no pudiera encontrar las palabras, o tal vez, temiera lo que pudieran revelar. ¿Por qué?, dije con dificultad, la pregunta desgarrando el silencio como un fragmento de vidrio. ¿Por qué lo hiciste? Finalmente levantó la cabeza. Sus ojos se encontraron con los míos por un instante fugaz antes de volver a apartarse. El dolor y la culpa en sus profundidades eran inconfundibles. Yo no lo sé, murmuró, con la voz ronca por las lágrimas no derramadas. Simplemente sucedió. ¿Simplemente sucedió? Me burlé, la ira estallando en mi interior. ¿Como si fuera una especie de accidente? Uno no simplemente, accidentalmente traiciona a alguien que dice amar. Se encogió como si mis palabras fueran golpes físicos. Verlo así, tan roto y derrotado, hizo poco para calmar la tormenta que rugía en mi interior. Y sin embargo, bajo la ira, un destello de algo más parpadeó dentro de mí. Una pizca de esperanza, por frágil que fuera, de que tal vez, solo tal vez, pudiéramos salvar algo de los escombros. ¿La amas?, pregunté, mi voz apenas un susurro. Él dudó. Su mirada volvió a caer al suelo. Yo no lo sé, susurró, su voz llena de vergüenza. Su respuesta, o la falta de ella, envió una nueva oleada de dolor a través de mí. Pero incluso en ese momento de desesperación, una parte de mí se aferraba al hecho de que no había dicho que sí. Esto no es un juego, dije, mi voz temblaba con una mezcla de ira y desesperación. Esta es nuestra vida, nuestro matrimonio, nuestro futuro. Finalmente me miró, sus ojos llenos de una vulnerabilidad tan cruda que nunca antes había visto. En ese momento, vi un destello del hombre del que me había enamorado, el hombre con el que había construido una vida. Lo sé, susurró, buscando mi mano. Esta vez no me aparté. Su toque me envió una sacudida, una mezcla de dolor y un anhelo por algo que temía que hubiéramos perdido para siempre. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó, su voz llena de incertidumbre. La pregunta flotaba en el aire entre nosotros. La verdad era que yo no tenía las respuestas. Ya no. La vida que habíamos construido juntos, el futuro que habíamos imaginado, yacía destrozado a nuestros pies. Yo creo que necesitamos ayuda, dije, mi voz apenas por encima de un susurro. Él asintió lentamente, sin apartar la mirada de la mía. ¿Ayuda profesional? Sí, respiré, aferrándome a la palabra como si fuera un salvavidas en un mar tormentoso. Necesitamos a alguien que nos ayude a navegar por este desastre. Él buscó mi mano de nuevo. Esta vez su agarre fue firme, decidido.
De acuerdo, dijo, su voz recuperando algo de su fuerza anterior. Lo haremos. Juntos. El consultorio del terapeuta era sorprendentemente cálido y acogedor. La luz del sol entraba a raudales por la ventana, proyectando sombras danzantes sobre la alfombra de felpa. Un marcado contraste con la tormenta que rugía en mi interior. Nos sentamos uno frente al otro. El silencio solo interrumpido por el rítmico tic-tac de un reloj antiguo en la pared. Cada tic-tac parecía recalcar la enormidad de la tarea que teníamos por delante. Entonces, comenzó el terapeuta, con voz tranquila y tranquilizadora: «Cuéntenme qué les trae por aquí hoy». Las palabras se me atascaron en la garganta. ¿Cómo iba a poder resumir la traición, el dolor, los restos destrozados de nuestra vida juntos en unas pocas frases sencillas? Él se aclaró la garganta, con la mirada fija en sus manos, fuertemente apretadas en su regazo. «Nosotros necesitamos ayuda», balbuceó. La terapeuta, una mujer de ojos bondadosos y un aura de serena fuerza, asintió con comprensión. «Se necesita valor para pedir ayuda», dijo. Su mirada nos abarcaba a ambos. Y así comenzó. La desintegración. El arrancar las capas, exponiendo las heridas abiertas que ambos habíamos intentado ocultar tan desesperadamente. Semana tras semana, nos sentábamos en esa habitación, compartiendo nuestras verdades, nuestro dolor, nuestra ira. Nos adentramos en el pasado, desenterrando resentimientos enterrados, expectativas no expresadas, las grietas en los cimientos de nuestro matrimonio que habían permitido que su traición echara raíces. «Dígame», preguntó suavemente la terapeuta una tarde, «¿qué estaba sucediendo en sus vidas antes?» Antes de que esto sucediera, él habló de la presión laboral, de sentirse poco apreciado, de buscar consuelo en los brazos de otra persona. Sus palabras, aunque difíciles de escuchar, ofrecieron un atisbo del hombre que se escondía tras la traición. Un hombre que me di cuenta de que ya apenas reconocía. «¿Y tú?», preguntó la terapeuta, volviéndose hacia mí. «¿Qué estabas experimentando?». Hablé de mis propias inseguridades, de sentirme invisible, de volcar toda mi energía en nuestros hijos, en nuestro hogar, descuidando mis propias necesidades en el proceso. A medida que compartíamos nuestras historias, ocurrió algo extraño. La culpa, que había sido un peso sofocante en mi pecho, comenzó a desaparecer. No se trataba de quién tenía razón o no, sino de comprender los acontecimientos que nos habían llevado a este precipicio. «Es fácil señalar con el dedo», dijo la terapeuta, con voz suave pero firme. «Pero la verdadera curación comienza cuando asumimos la responsabilidad de nuestros propios actos, de nuestras propias decisiones». Sus palabras tocaron una fibra sensible en mí. ¿Había yo, a mi manera, contribuido a la ruptura de nuestro matrimonio? ¿Habían mis propias inseguridades, mi propia necesidad de control, alejado a mi marido? Él también parecía estar lidiando con las palabras de la terapeuta. Su inicial actitud defensiva había dado paso a una silenciosa introspección, a una voluntad de examinar su propio papel en el desenlace de nuestras vidas. «Nunca quise hacerte daño», dijo un día, con la voz cargada de emoción. «Fui egoísta, ahora lo sé, pero nunca dejé de amarte». Sus palabras, aunque teñidas de arrepentimiento, no borraron el dolor, pero sí ofrecieron un atisbo de esperanza, una posibilidad de que tal vez, solo tal vez, pudiéramos encontrar el camino de vuelta el uno al otro. La terapeuta, percibiendo mi vacilación, me advirtió que tuviera paciencia. La confianza, una vez rota, requiere tiempo y esfuerzo para reconstruirse, dijo. Es algo frágil, como una flor delicada. Necesita ser nutrida, cuidada y, sobre todo, honestidad. Sus palabras resonaron en mí, pero una semilla de duda persistía. ¿Podría volver a confiar plenamente en él? ¿Podríamos volver a ser como antes? ¿O simplemente nos estábamos engañando,
aferrándonos a los restos de un amor que se había desvanecido hacía tiempo? Mientras caminábamos de la mano hacia el coche esa tarde, con el sol poniente pintando el cielo en tonos naranja y púrpura, no podía quitarme de encima la sensación de que estábamos al borde de un precipicio. El camino que teníamos por delante era incierto, plagado de posibles peligros. Pero por primera vez, en mucho tiempo, sentí un atisbo de esperanza. La esperanza de que, tal vez, pudiéramos encontrar el camino de vuelta el uno al otro, más fuertes y más unidos que nunca. «Vámonos», sugirió una noche, con voz vacilante, como si temiera romper la frágil paz que habíamos logrado forjar en el consultorio del terapeuta. Su propuesta flotó en el aire, cargada de una mezcla de esperanza y temor. Levanté la vista del libro que en realidad no estaba leyendo. Mi mirada se encontró con la suya al otro lado de la mesa de la cocina. Sus ojos reflejaban una mezcla de determinación y vulnerabilidad que me desarmó. Los restos de la cena estaban entre nosotros, un silencioso testimonio de la nueva rutina que intentábamos establecer. Cenas familiares, comunicación abierta, intentos de reconectar en medio de la rutina diaria, pequeños pasos en el largo camino de la recuperación. Cada día era un esfuerzo consciente por sanar, por reconstruir lo que se había roto. ¿Irnos?, repetí, sin saber muy bien cómo responder. La idea de alejarnos de todo era tentadora, pero también aterradora. Una parte de mí ansiaba escapar, tener la oportunidad de respirar, de sanar lejos de los fantasmas que perseguían nuestro hogar. Anhelaba un respiro, un momento de paz lejos de las paredes que habían sido testigos de tantas discusiones. Pero otra parte, la que aún estaba en carne viva y herida, temía lo que pudiera suceder si nos aventurábamos fuera de la segura burbuja de nuestras sesiones de terapia. El miedo a lo desconocido me paralizaba. Debió de percibir mi vacilación. Su mirada se suavizó, como si entendiera el torbellino de emociones que me invadía. «Solo nosotros dos», aclaró, su mirada sosteniendo la mía con una intensidad que me recorrió un escalofrío por la columna vertebral. Una oportunidad para reconectar, para hablar, para alejarnos del ruido y encontrar nuestra voz nuevamente, para recordar por qué nos enamoramos en primer lugar, para redescubrir los momentos que nos unieron y que, con el tiempo, habíamos olvidado. La cabaña estaba enclavada en medio de imponentes pinos, un refugio aislado con vistas a un lago de aguas cristalinas. El aire era fresco y limpio, y transportaba el aroma de las agujas de pino y la tierra húmeda. Parecía un mundo alejado de la ciudad, del sofocante peso de su traición, de los susurros acusadores que imaginaba que me seguían allá donde iba. Pasamos los días caminando por el bosque, de la mano. Nuestro silencio ya no era tenso sino agradable. Navegamos en kayak por el lago. El chapoteo rítmico de los remos era un contrapunto relajante a la confusión que aún se agitaba en mi interior. Y por la noche nos sentábamos junto al fuego crepitante, compartiendo historias, risas y miradas robadas que insinuaban una intimidad reavivada. Por primera vez en mucho tiempo, me permití tener esperanza. Creer que tal vez, solo tal vez, podríamos encontrar el camino de vuelta el uno al otro. Una noche, mientras estábamos sentados junto al fuego, un cómodo silencio se instaló entre nosotros. Él buscó mi mano. Sus dedos se entrelazaron con los míos. ¿Recuerdas aquel primer verano que nos conocimos?, preguntó con voz suave, teñida de nostalgia. Pasábamos cada momento del día juntos, nadando en el lago, compartiendo picnics bajo las estrellas. Sonreí, el recuerdo me inundó como una cálida ola. Éramos tan jóvenes, tan despreocupados, cegados por el amor, ajenos a las complejidades que nos deparaba el futuro. Parecía magia, susurré, con la voz embargada por la emoción. Fue magia, me corrigió con suavidad, acariciando con el pulgar el dorso de mi mano. Y puede volver a hacerlo, si tú quieres. Sus palabras flotaron en el aire entre nosotros, cargadas de promesas tácitas y del peso del pasado.
¿Podría perdonarlo? ¿Podría olvidar el dolor que me había causado, la confianza que había destrozado? La pregunta resonaba en mi mente, como un estribillo constante. El perdón, me di cuenta, no era un acto único, un interruptor que se accionaba. Era un viaje, un proceso, tan intrincado y desafiante como la propia curación que ambos estábamos experimentando. Y empezaba por mí. Por mi voluntad de dejar ir la ira, el resentimiento, la amargura que había echado raíces en mi corazón. No fue fácil. Hubo días en los que el dolor se sentía tan fresco como siempre, en los que ver su rostro al otro lado de la mesa del desayuno me provocaba una oleada de ira. Pero me aferré a la esperanza de que podíamos construir algo nuevo, algo más fuerte, a partir de las cenizas de nuestro roto pasado. La carretera se extendía ante nosotros, una cinta de asfalto que serpenteaba a través de colinas onduladas y valles verdes. El sol caía sobre el coche, calentando los asientos de cuero e inundando el aire con una sensación de posibilidad. Me miró. Una sonrisa vacilante se dibujó en sus labios. ¿A dónde?, preguntó, su voz cargada de una ligereza recién descubierta. A cualquier parte, respondí, mi mirada recorriendo el horizonte. A todas partes. Por primera vez en mucho tiempo, sentí una sensación de libertad. No libertad de él, sino libertad para elegir nuestro propio camino. Para escribir nuestra propia historia. Habíamos pasado el fin de semana enfrentándonos a nuestros demonios, reconociendo el dolor, la ira, el resentimiento que había amenazado con consumirnos. Habíamos dado los primeros pasos tentativos hacia el perdón, hacia la reconstrucción de la confianza que tan descuidadamente habíamos roto. Los niños estaban extasiados cuando les contamos lo del viaje por carretera. Nuestro hijo, todo energía ilimitada y bravuconería adolescente, gritó de alegría e inmediatamente comenzó a empacar su patineta y sus audífonos. Nuestra hija, más callada, más introspectiva, recibió la noticia con una sonrisa tímida. Sus ojos se iluminaron ante la perspectiva de la aventura. Ver su entusiasmo, su alegría desenfrenada ante la perspectiva de pasar tiempo juntos como familia, me llenó de un renovado sentido de propósito. No éramos solo dos personas tratando de salvar un matrimonio, éramos una familia, unidos por el amor, por la historia, por el vínculo inquebrantable que nos conectaba. Y yo estaba decidida a luchar por eso, por ellos, por nosotros. Los kilómetros se fueron desvaneciendo, reemplazados por listas de reproducción compartidas, juegos tontos en el coche y el tipo de bromas fáciles que en su día fueron un sello distintivo de nuestra vida familiar. Parábamos en restaurantes de carretera, saboreando hamburguesas grasientas y batidos mientras compartíamos historias y risas. Exploramos polvorientas tiendas de antigüedades, maravillándonos con tesoros olvidados e imaginando las vidas que una vez tocaron. Acampamos bajo un manto de estrellas. La inmensidad del cielo nocturno nos recordaba las infinitas posibilidades que se abrían ante nosotros. Y poco a poco, gradualmente, el peso de mi pecho comenzó a desaparecer. El nudo de ansiedad en mi estómago aflojó su agarre. La risa, genuina y sincera, sustituyó al tenso silencio que tan familiar se había vuelto. El viaje por carretera no fue una cura mágica. No era una solución instantánea a todos nuestros problemas, ni una varita mágica que pudiera borrar el pasado. Todavía había momentos, fugaces pero potentes, en los que el recuerdo de su traición amenazaba con salir a la superficie, proyectando una sombra sobre nuestra recién descubierta alegría. A veces, esos recuerdos eran tan vívidos que parecía que el dolor nunca se había ido. Había momentos en los que las viejas inseguridades, las dudas, susurraban en mi oído, instándome a levantar muros, a proteger mi corazón. Pero estaba aprendiendo a perdonar, aprendiendo a confiar. Cada día era una lección, una oportunidad para sanar un poco más, aprendiendo a amar de nuevo, no con la fe ciega de la juventud, sino con la sabiduría y la resistencia que dan la experiencia, el dolor,
el conocimiento ganado con esfuerzo de que incluso las heridas más profundas pueden sanar. Sabía que el amor verdadero no era perfecto, sino que se fortalecía con cada desafío superado. El camino a seguir era largo y sin duda habría más retos, más obstáculos que superar, pero cada paso que dábamos juntos nos acercaba más a la curación completa. Pero mientras veía a mi marido perseguir a nuestros hijos por un campo de flores silvestres, sus risas resonando en el cálido aire de verano, supe, con una certeza más profunda que cualquier duda, que íbamos por el buen camino. La felicidad de esos momentos era un testimonio de nuestra fortaleza y compromiso. El camino hacia la curación, hacia el perdón, hacia una vida llena de amor y comprensión, hacia un amor que había capeado el temporal y había emergido más fuerte, más resistente, más bello que nunca. Un amor que había sido probado y había triunfado, demostrando que, a pesar de todo, éramos capaces de encontrar la felicidad juntos. Las maletas, antes símbolos de un desgarrador ultimátum, yacían ahora olvidadas en el ático, cubiertas de polvo, pero aún conservando los ecos de aquella noche que cambió nuestras vidas. Nuestro viaje no había sido fácil. Quedaban cicatrices invisibles a simple vista, grabadas en nuestras almas, recordatorios de la fragilidad de la confianza, del devastador poder de la traición. Pero también había un profundo sentimiento de gratitud. Gratitud por la terapeuta que nos había guiado a través de la oscuridad, por los amigos que nos habían ofrecido su apoyo incondicional, por el amor que se había negado obstinadamente a morir. Sobre todo, estaba agradecida por el ultimátum. Por aterrador que hubiera sido, nos había obligado a enfrentarnos a la verdad, a arrancar las capas de complacencia y engaño que habían amenazado con sofocar nuestro amor. Habíamos salido de entre los escombros, magullados pero no rotos. Cada paso que dábamos era un testimonio de nuestra resiliencia, de nuestra capacidad para seguir adelante a pesar de las adversidades. Habíamos aprendido que el amor, el verdadero amor, no se basaba en grandes gestos ni en finales de cuento de hadas. Era una serie de pequeños momentos, de miradas cómplices y sonrisas compartidas, de silencios cómodos y palabras de aliento. Se trataba de estar presentes cada día, de elegirse mutuamente, incluso cuando fuera difícil. Era el compromiso diario de ser el refugio del otro, de ser el apoyo incondicional en los momentos de duda y miedo. Se trataba del perdón, de la gracia, de ofrecer al otro la misma compasión que ofrecíamos al mundo. Era entender que ambos éramos imperfectos, pero que nuestras imperfecciones nos hacían únicos y valiosos. Nuestra historia de amor no era un cuento de hadas. No había príncipes ni princesas, solo dos personas reales enfrentando la vida juntos. Era real, cruda y desordenada. Era nuestra. Cada desafío que superábamos, cada lágrima y cada risa nos acercaba más. Y al final, eso era lo único que importaba. No las apariencias, no las expectativas de los demás, sino nuestra verdad, nuestra conexión. El ultimátum había sido un catalizador, una sacudida dolorosa pero necesaria para el sistema. Nos obligó a enfrentar nuestras debilidades y a encontrar la fuerza en nuestra unión. Nos había obligado a reescribir nuestra historia, no desde cero, sino con una comprensión más profunda de nosotros mismos, del otro y del poder perdurable del amor. Cada página nueva que escribíamos estaba llena de esperanza y de promesas renovadas. Y al mirar al hombre que estaba a mi lado, con el pelo veteado de plata y los ojos arrugados por las líneas de la risa, supe, con una certeza que trascendía las palabras, que por fin habíamos encontrado el camino a casa. Habíamos construido algo hermoso y duradero, algo que resistiría el paso del tiempo.